dice esta adoración: tu bondad me persigue hoy y siempre, siempre me seguirá. Esa bondad del Señor está hoy conmigo. Yo no sé si usted lo cree, está hoy con usted y está con usted y conmigo todos los días de nuestra vida. Así que, Señor, te damos gracias, Señor, porque en cada momento, Señor, de nuestra vida, cada segundo, Señor, podemos ver tu bondad reflejada, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nuestras familias, Señor. Gracias por tu bondad, Padre. Oramos a esta hora, Señor, por esta palabra, Padre de la gloria, para que tú la vivifiques, Señor, hoy en cada matrimonio, Señor, que nos acompaña esta noche, en tu casa, Señor, y todo matrimonio que nos está viendo, Señor, a través del Facebook. Señor, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, nombre sobre todo nombre, Señor, nombre en el cual toda rodilla se doblará, Padre. Yo lo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te damos gracias, 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 Señor, porque sabemos, creemos, declaramos que de hoy, de este lugar, no salimos igual, Señor, que hay algo, Espíritu Santo, que tú provocas en el corazón y en la vida de cada hombre y cada mujer que hoy nos acompaña. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tomamos asiento. Un jueves más que el Señor nos regala para, como matrimonios, recibir su palabra. Y gloria a Dios, dele gracias a Dios por su esposo, por su esposa, que hoy le acompaña. Porque sabe que hoy muchos, por diferentes situaciones, por muchas razones, no pueden estar juntos recibiendo la palabra. Mas hoy siéntase usted un privilegiado, privilegiada del Señor, que tiene a su cónyuge a su lado para recibir esta palabra, que estoy seguro que va a calar en el corazón de ustedes. Y el tema que hoy traemos para compartir con ustedes se llama: expresa gracia y perdón. Y perdón. Y es que es difícil, es muy fácil decirlo, expresar gracia, expresar perdón a nuestro cónyuge todos los días de nuestras vidas. Pero ya cuando estamos en nuestro ámbito matrimonial, usted y yo sabemos que no es fácil. Pero hoy el Señor nos va a dar herramientas, nos va a enseñar en la manera que yo debo caminar para poder expresarle todos los días esa gracia que viene de Dios, poder expresarle ese perdón a mi cónyuge, porque el perdón debe ser un estilo de vida. Y es que, digo, no es fácil porque las ofensas provenientes de nuestro cónyuge, ¿cómo duelen? Duelen más que las ofensas de otras personas. Y le voy a decir por qué. Porque a esta ofensa le sumamos el sentimiento de haber sido de alguna manera traicionada nuestra confianza, traicionada nuestros sentimientos. También vemos traicionadas nuestras expectativas, porque decía en una prédica que compartimos anteriormente, empezando una serie que terminamos, decía que nosotros no nos casamos para que nos vaya mal, no nos casamos para llevar palo, nos casamos buscando estar bien, buscando nuestra felicidad. Pero cuando vienen esas ofensas, ¿cómo duelen? Repito, ¿cómo duelen? Porque esa no es la expectativa que nosotros tenemos. Pero ante esta situación, ante la ofensa que viene de nuestro cónyuge, que es inevitable, porque somos dos seres totalmente diferentes y la ofensa va a venir. Pero cuando viene la ofensa, una de las primeras cosas que tengo que saber, que tengo que entender, es que todos nos equivocamos.
Todos en algún momento nos equivocamos y su cónyuge, su esposo, su esposa no es la excepción. Él y ella también se equivocan. Y lo segundo que tenemos que entender es que muy probablemente, a través de esas ofensas, a través de esa conducta de su esposo, de su esposa, hay un niño o hay una niña cuyas emociones fueron heridas. Y es que cuando nosotros nos casamos, yo conozco al hombre del cual yo me enamoré siendo novios, pero no nos preocupamos por conocer más allá cómo fue su niñez. Y pues muchas veces, repito, hay emociones que fueron heridas y por lo tanto esa es la razón del comportamiento, de la conducta de su esposo y de su esposa. Una vez entendiendo esto, una vez que yo entiendo que no hay persona perfecta, una vez que yo entiendo que todos nos equivocamos, una vez que yo entiendo que las heridas que me provoca, que las ofensas que me provoca, puede ser producto de un niño y una niña herida que debe terminar de crecer. Entonces, ahí es importante conocer el concepto de lo que es perdonar. Así es. Y es que usted dirá, ¿por qué tan repetitivo el tema del perdón? Porque a pesar de, como dice mi esposa, nos casamos procurando pues no llevar palos, ser felices, por así decirlo. En el núcleo de nosotros, en el hogar, es muy común las ofensas. Vivimos día tras día bajo las ofensas, bajo esas cosas que nos causan daño, bien sea que las recibamos o bien sea que nosotros las hacemos. Amén. Eso es nuestro diario vivir. Entonces, nos es menester repetir, recalcar este tema del perdón, porque nosotros como matrimonios estamos dañando a nuestro cónyuge sin querer. Mas sin embargo, este tema del perdón se habla sencillo, se habla fácil, pero en realidad no lo aplicamos tan fácilmente. Amén. Todos sabemos que perdonar es una decisión. Usted no espera sentir algo, usted espera sentir algo para perdonar, y sabemos que nunca va a llegar ese sentir para perdonar. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Así como decidimos amar, así también tenemos que decidir perdonar. Amén. Pero para hablar de perdón, voy a mencionar algo breve, lo que no es perdonar. Si usted quiere anotar, anote. Usted que está en casa, anote, tome lápiz y anote. Solo le voy a dar unos poquitos conceptos de lo que no es perdonar. No es perdonar, repito. Perdonar no es aceptar lo inaceptable. No es justificar malos causados como maltratos, como abusos, como falta de solidaridad, como infidelidad. Eso no es perdonar, que usted lo acepte. No es olvidar, porque eso me hace entender las cosas de la vida. Aprendemos a través de las ofensas. Entonces no es olvidar. Cuando nosotros decimos voy a olvidar, estamos equívocos, porque también tenemos que entender que esas situaciones, circunstancias, ofensas nos ayudan en el diario vivir. Aprendemos de tales cosas. Amén. Ahora voy a mencionarle algunos conceptos de lo que es perdonar. Perdonar es liberarse uno mismo, es liberar los sentimientos negativos y destructivos, tales como el rencor, la ira, la rabia, la indignación, el enojo. Cuando usted toma la decisión de perdonar, usted mismo es el beneficiado.
Amén. Esta es una palabra de latín que se divide en dos partes. Per, aquí tenemos la palabra perdón, per, que significa seguir o dejar ir, y don, que significa regalo. Déjeme decirle que usted y yo recibimos el perdón de gracia. Hablamos de gracia y hablamos de perdón. Dos palabras que nos enseñan lo que significa el perdón. Es dejar ir, es dejar libre, y es recibir un regalo. Cuando usted deja libre, usted mismo se regala algo para usted mismo. Amén. Cuando usted perdona, usted es el más beneficiado de tal cosa, porque mencionamos del perdón, y nosotros lo vemos constantemente en consejerías. Le decimos a la gente: mire, tome la decisión de perdonar. Y sí, es fácil, repito, decirlo, pero a la hora de hacerlo es donde nos cuesta. Hay muchos factores que influyen en no tomar la decisión de perdonar, tales como orgullo, vanagloria, yo no tengo la culpa, yo no lo hice. Y algunas veces también ofendemos, quizás sin darnos cuenta. Amén. El perdón se recibe por gracia. Amén. Dice la palabra que usted tiene que tener claro que si usted no perdona, es un mandato del Señor. Quiero que me ponga ahí el versículo de Marcos 11, 25 al 26. Dice: y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Siguiente. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Me lo puede devolver, por favor, Henry? Iniciamos. Cuando estemos orando, déjeme decirle que si usted no perdona, ese es un estorbo hacia su oración. Su oración no pasa del techo cuando usted no perdona. Es un mandato del Señor y lo recibimos, repito, por gracia. Nosotros no hicimos nada para merecer el perdón. Usted no ha pagado por el perdón, ¿cierto? Usted y yo lo recibimos de gratis. El Señor se plació en ir a esa cruz, a hacer la obra divina para que usted y yo recibamos el perdón de nuestros pecados. Y repito, usted ni yo hemos hecho nada para pagar eso. Amén. Se recibe por gracia mediante la fe. La fe que usted y yo tenemos cuando decimos que el Señor es nuestro Salvador, cuando Él es nuestro Señor, nosotros recibimos el perdón por gracia. Amén. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Porque estamos hablando de la gracia y el perdón. ¿Qué es la gracia? La gracia es uno de los principales atributos de Dios, pero la gracia también significa o nos indica que es un favor gratis o un favor inmerecido que Dios nos da, que nos da a nosotros, a los hombres. Es un favor gratis o inmerecido que Dios nos da a nosotros. También la gracia nos indica que Dios eligió bendecirnos y no maldecirnos. Y creemos que nos bendice a través de la fe del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Cuando yo veo esa cruz, ahí veo la gracia del Señor. Algo que no merecía, pero Él lo hizo. Él lo hizo. Ejemplo de la gracia. Quiero poner un versículo, antes de esto. Si me lo regalan, sería Romanos 3, 23, 24. Y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y vamos a ver dos ejemplos en la Biblia
de lo que es la gracia para que nos quede aún más claro. Y yo quiero que veamos este versículo, Génesis 3:23, que dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra, Henry 3:21. Y dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, o sea, que le hizo a Adán y a Eva túnicas de pieles, dice, y lo vistió. ¿Sabe? Adán y Eva habían pecado, Adán y Eva habían desobedecido, por lo tanto sentían vergüenza andar desnudos. Pero mire lo que hizo Dios. Dice que sacrificó, y por ahí en una prédica la pastora nos explicaba el primer sacrificio. Sacrificó a un animal para vestirlos, para quitar la vergüenza. Prototipo de lo que después iba a pasar en la cruz. Jesucristo iba a sacrificar, se iba a crucificar. ¿Para qué? Para revestirnos a nosotros, porque también nosotros hemos pecado. Y por su gracia, por un favor inmerecido hacia nosotros, Él hizo ese sacrificio. Pero hay otra historia en la Biblia que nos refleja la gracia de Dios, y la encontramos en Lucas 7, del 36 al 48, y dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Y dice el 37, ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Y dice: ese no es. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba, dice, en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo, el anterior, el 40. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte, dime, maestro, respondió. Y dice: dos hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Y el 42 dice: como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Y dice: supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. ¿Has juzgado bien?, le dijo Jesús. Y dice el 44, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, dice, poco ama. Y qué mejor ejemplo de gracia y perdón que esta historia. Ahí vemos reflejado la gracia del Señor. ¿Sabe qué? A Jesús conocía a esa mujer, porque Jesús conoce quiénes somos cada uno de nosotros. Dice que Él conoce nuestros pensamientos. Jesús conocía a esa mujer. Esa mujer, dice, era una pecadora. Pero Jesús no estaba viendo eso. Jesús lo que estaba viendo era un corazón verdaderamente arrepentido. ¿Sabe por qué? Porque para el perdón tiene que haber un arrepentimiento. No puede haber perdón si no hay un arrepentimiento. Y esa mujer tenía el corazón arrepentido, pero aparte de que tenía el corazón arrepentido, tenía el corazón agradecido.
tenía el corazón agradecido. ¿Y sabe por qué le hablamos de esto? ¿Sabe por qué le hablamos de gracia? Porque la gracia es lo que me permite a mí y a usted sentirnos perdonados ante el Señor. ¿Sabe por qué? Porque una de las limitaciones para poder perdonar a los demás, en este caso para poder perdonar a mi esposo, a mi esposa, una de las limitaciones es que yo no me he perdonado a mí mismo. Yo no puedo dar de gracia lo que no he recibido. Si yo recibo el perdón de Dios, eso es lo que yo voy a dar. Pero ¿sabe qué? Muchas veces tenemos ese fariseo aquí adentro, ese fariseo que nos dice: si supiera quién es usted, si supieran lo que es usted, es una pecadora, es un pecador, no merece el perdón. Eso es lo que nos dice nuestro fariseo allá adentro. Pero ¿sabe qué? La gracia de Dios yo la recibo a través de esa cruz. Es que no hay limitaciones, no hay limitaciones. Es que yo me puedo ir a esta cruz. Antes vivíamos bajo la ley, hoy vivimos bajo la gracia. ¿Sabe qué es? Estamos a una oración de decir: Señor, perdóname, Señor, límpiame. ¿Y sabe qué? El Señor lo va a hacer porque Dios te ama, porque Dios me ama. Porque si Dios me mira verdaderamente con un corazón arrepentido, el Señor lo va a hacer. Pero muchas veces no somos capaces de perdonar, repito, a los demás, porque ni tan siquiera soy capaz de perdonarme a mí misma. Hay cosas que llevamos desde el pasado, hay cosas que hemos venido arrastrando, que nadie más tiene por qué saberlas. Suficiente que las sepa usted y las sepa el Señor. Por su gracia yo puedo ir ahí y decirle: Señor, perdóname. Y entonces, por su gracia, yo recibo ese perdón. Y una vez que yo lo recibo, que yo lo tengo, entonces me es fácil írselo a dar a mi cónyuge, írselo a dar a mi pareja. Porque cómo nos cuesta de verdad, cómo nos cuesta muchas veces caminar en el perdón. El perdón tiene que ser un estilo de vida, repito. La gracia, el perdón y el amor están entrelazados. Por su gracia yo recibo el perdón. Y cuando yo recibo el perdón, ese perdón se va a ver manifestado con amor hacia las otras personas. En este caso, hacia mi esposo, hacia mi esposa. De lo que yo esté lleno, de lo que yo recibo, eso es lo que yo voy a dar. ¿Sabe qué? Cuando no perdonamos, nuestro matrimonio se estanca, no avanzamos, ahí nos quedamos. Estamos a una decisión. Es decisión suya y es decisión mía si quiero seguir avanzando, si quiero seguir creciendo o si quiero seguir quedándome. Quiero seguir retrocediendo hasta que el enemigo acabe por esa ira, por ese enojo, por ese resentimiento que llevamos ahí adentro. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia que nos va a explicar mi esposo. Hay una diferencia entre lo que es el perdón y lo que es la reconciliación. Repetimos, hablamos del perdón, ya que es un tema importante en nuestras relaciones. Decía mi esposa, se recibe por gracia, eso usted y yo lo sabemos, pero hay tres tipos de perdón. Cuando nosotros aceptamos al Señor, recibimos el primer perdón, el perdón de nuestros pecados. Ese es el perdón que se recibe por gracia, dado por nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero hay otro que tenemos que comenzar a trabajar nosotros, y es el perdón hacia el hermano, hacia el prójimo, hacia nuestro cónyuge, amén. Y ese también es difícil darlo, pero muchas veces el perdón más difícil es el perdón hacia nosotros mismos.
cargamos con culpa, cargamos con desánimo, cargamos con un fuerte dolor en nuestro corazón que no nos deja avanzar porque nos sentimos culpables continuamente. 3 tipos de perdón, repito: el primero es el que recibimos de nuestro Padre Celestial, el otro que tenemos que darle a nuestro cónyuge, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, y el más importante, que es el que es del que sale lo que podemos ver alrededor, es el perdón hacia nosotros mismos. Ahora, si bien es cierto, recibimos perdón por gracia, este perdón nos ayuda a tener una reconciliación. ¿Por qué necesitamos el perdón? Porque diariamente vivimos en pleito, en contienda en nuestro hogar. Amén. Todos los días tenemos diferencias, ¿cierto? Necesitamos muchas veces ese perdón para llegar a una conciliación. El perdón va de la mano con la conciliación o viceversa, porque muchas veces estamos en una conciliación. Reconciliación. ¿Por qué? Porque es más fácil reconciliarnos. Tenemos una dificultad y resulta que decidimos reconciliarnos muchas veces por conveniencia, por los hijos. Yo decido reconciliarme porque tengo y recibo beneficios, mas sin embargo no perdono. No hay un perdón verdadero. No hay un perdón verdadero. Decido continuar mi vida. Muchas veces decimos por nuestros hijos: es que mejor sigo en el hogar, sigo en la casa, perdón, no en el hogar, porque cuando hay contienda no hay hogar, hay casas, mas no hay hogares. Decido estar bajo el mismo techo, en división, reconciliado, mas no perdono. Qué interesante esto. Hay que tener, usted y yo tenemos que tener la voluntad de hacer un cambio en nuestra vida. El matrimonio debe ser una escuela de amor donde usted se sienta aceptado y pueda ser aceptado, donde se le pueda recibir tal cual usted es, con sus defectos, con sus virtudes. Amén. Repito, el matrimonio debe ser una escuela de amor donde usted toma la decisión de amar sin importar lo que mi esposa, su cónyuge, haga. Usted decide amar. Amén. Pero también, volviendo al tema de la reconciliación, esta oferta de matrimonio que decidimos, esta oferta que yo le puedo brindar a mi esposa de que sea una escuela de amor, esto no debe ser forzado. Usted y yo muchas veces forzamos una reconciliación, forzamos un perdón. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? ¿Usted ha sido forzada al perdón? No, ha sido mi decisión. Ha sido su decisión. Muchas veces forzamos, muchas veces cometemos un error y lejos de aceptar nuestros errores decimos: usted me tiene que perdonar, porque cuántas cosas no he hecho yo por usted. Usted tiene que perdonarme porque yo he hecho esto, esto y esto por usted. Usted tiene que perdonarme porque yo he dado mi vida en otras ocasiones por usted. Entonces la obligo, la estoy esforzando a perdonarme. No. Y muchas veces también nosotros queremos comprar el perdón. ¿Cómo, pastor? Sí, yo lo perdono, pero vieras que en la tienda hay unos zapatos lindísimos que me gustan. Yo lo puedo perdonar, pero yo quiero un carro que usted sabe que necesito. Compramos. Queremos vender el perdón, queremos comprar el perdón. No. Si usted y yo lo hemos recibido de gracia, ¿por qué usted y yo queremos vender, queremos negociar el perdón? Yo lo perdono a usted, pero tome en cuenta
de que usted no puede volver a fallar. Ciertamente procuramos caminar en obediencia a lo que el Señor nos manda, pero usted tiene que tomar en cuenta que usted también falla. Le estoy hablando a usted, no a ella, dígalo, es a mí que me están hablando. Usted tiene que tomar en cuenta que usted es el que falla todos los días, y todos los días el Señor nos perdona, porque la palabra dice que el que dice que no peca es mentiroso. Todos los días debemos de pedir perdón al Padre. Usted y yo queremos ese perdón, pero no lo queremos otorgar. Usted condiciona el perdón. Usted quiere la reconciliación, muchas veces por conveniencia, repito, mas no toma la decisión de perdonar. Quizás usted sea el esposo más perfecto. ¿Cuántos son los esposos varones, machos alfa aquí? Perfecto, que trata de caminar sin equivocarse, amén. Y la mujer que se puede ganar La un mujer trofeo. que se puede ganar un trofeo, la mujer del año. ¿Quién es esa mujer aquí? La mujer del año, que anda siempre cumpliendo con todo lo que tiene que cumplir. Quizás usted trata, pero déjeme decirle que siempre usted va a fallar, siempre falla. Aunque usted trate de caminar siendo el hombre perfecto, el mejor esposo para su esposa, siempre va a fallar. Así es. Y cuando usted falla, resulta ser que entonces no perdona y comienza a poner el ladrillo de la falta de perdón. Cuando usted le falla a su cónyuge, viene a poner el ladrillo del orgullo y va creando una barrera, un muro que solamente lo puede derribar el mazo del perdón. Porque entonces usted construye esa muralla, esa división que poco a poco le va separando de su cónyuge, de su esposa, de su esposo, porque él es el culpable. Yo no tengo por qué humillarme a pedir perdón. Él fue el que cometió el error, yo no tengo que humillarme. Y va construyendo ladrillo por ladrillo hasta que llega el momento de que hay una separación. Amén. ¿Alguien está hablando el Señor? El conflicto no resuelto por una falta de perdón agrega cada vez más un ladrillo a ese muro. Yo no sé cuántos ladrillos usted tenga ahí. Hoy yo vengo a decirle que si usted quiere que el Señor le perdone como todo lo queremos, como así en realidad es, nosotros tenemos que perdonar todos los días. Pequeñas cosas que vamos albergando en nuestro corazón, las vamos trayendo ahí y vamos construyendo el muro de división. Amén. Les puedo decir con propiedad, porque es un tema del cual hablamos, repito, en consejerías, y lo vemos, que el que otorga el perdón es el más beneficiado. Vemos personas que tienen enfermedades como artritis, enfermedades que llegan al hospital, al médico, mire, tengo esto, tengo lo otro, le hacen exámenes, le hacen pruebas y no tiene nada. Resulta ser que la persona está mal, inclusive caminan hasta jorobados, dolor en los huesos. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Cuando usted otorga el perdón, el más beneficiado es usted, porque si usted no perdona, es como que si usted mismo se está tomando un veneno de amargura, de rencor, de ira, de enojo. Por eso es necesario que usted tome en cuenta que cuando usted se determina a perdonar, el más beneficiado es usted. Amén. Dice Colosenses 3 del 12 al 14. Usted tiene que tomar en cuenta, repito, que usted también se equivoca. Amén. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios. ¿Quiénes son escogidos de Dios aquí? Amén. Eso es interesante. Santos y amados, vístasen de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Sí, yo soy todo eso, pero no perdono. Y soy escogido de Dios. El siguiente versículo. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, vuelva a ver a su pareja. Dígale, tengo queja contra ti.
De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor perdonó, perdonen también ustedes. Dígale: mi amor, te voy a perdonar. Camino en el perdón, decido perdonarte. Pero lo está diciendo de aquí para afuera, o en realidad usted va a salir con la decisión esta noche de perdonar verdaderamente. Amén. Porque usted es escogido por Dios. Usted y yo somos escogidos por Dios. Amén. ¿Hay limitaciones para el perdón? ¿Usted cree, pastora? Hay limitaciones para el perdón, porque por ahí tal vez alguna mujer estará preguntándose: bueno, pastora, ¿y será que si yo perdoné a mi esposo y lo perdono una vez y vuelve a cometer el mismo error y tengo que volverlo a perdonar? Bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Bueno, les digo que muy probablemente esta pregunta desde tiempos bíblicos antepasados se la hacían, y se la hizo Pedro a Jesús. Y quiero que veamos Mateo 18, 21, 22. Y dice así: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y le puso número Pedro. Pedro le dice: ¿hasta 7 veces? Un montón, 7 para muchos. No te digo que hasta 7 veces, le dijo el Señor, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. ¿Cuántos sacan ¿Y calculadora? sabe qué? En aquel tiempo no había calculadora ni teléfonos inteligentes para andar contando cuántas veces ya lo perdoné. Bueno, lleva 1, 2, 3. Pedrito por ahí, que era casado, porque Pedro era casado, porque hay una porción de la palabra que me habla de la suegra de Pedro, por lo tanto quiere decir que Pedro era casado. Seguro Pedrito decía: ¿hasta cuándo yo tengo que perdonar a esta mujer? Es que hasta cuándo tengo que soportarme, la verdad. Entonces decía: bueno, hasta 77 veces. Dice: a las 78. Y no había calculadora, le repito, seguro llevaba palitos o bolitas. Dice: a las 78 la mando al carajo, porque no era eso lo que Jesús quería decir. Lo que Jesús quería decir es que no hay límites para el perdón. Lo que Jesús quería decir es que yo tengo que perdonar siempre, siempre, que no hay límites para el perdón. Y es que, ¿sabe qué? Porque les dije desde el principio, no es un tema fácil. Y quizás que usted esté ahí sentado, usted dice: pastores, ustedes parece que lo hablan muy fácil, pero estar en mis zapatos, usted no sabe. Pues déjeme decirle que nosotros también pasamos por esos zapatos. Y hemos aprendido a caminar en el perdón. Hemos convertido el perdón en un estilo de nuestro matrimonio, un estilo de nuestra vida. Y sabe que cuando llegan esos momentos, porque llega ese momento en que nos cuesta perdonar, llega, y usted conoce la palabra y se sabe la palabra, pero llega ese momento en que qué difícil es perdonar. Pero ¿sabe qué? Entonces yo me voy a ver cuántas veces me ha perdonado a mí Jesús. ¿Cuántas veces Dios a mí me ha perdonado? Me perdona todos los días. Me perdona hasta por lo que pienso, porque con el pensamiento también peco. Y entonces cuando yo veo cómo Dios a mí me perdona, entonces ¿sabe qué? Mi corazón se llena de agradecimiento. Estoy tan agradecida, tan agradecida, tan agradecida con Él. Porque puedo equivocarme, sí, me equivoco. Pero voy a
la cruz y reconozco, voy ante Él y reconozco, Señor, me equivoqué. ¿Y sabe qué hace Él? Él me perdona y me hace sentir su perdón. Pero entonces eso que yo recibo de Él, eso que yo reconozco que recibo de Él, tengo que encargarme también de darlo, porque dice la palabra que yo debo de dar de gracia, de lo que gracia yo he recibido. Entonces, si yo recibo perdón de Él todos los días, ¿por qué no voy a dar ese perdón? Y ¿sabe qué? Eso nos hace más fácil de perdonar. En una relación tan cercana como el matrimonio, el perdón debe ser continuo. El perdón no tiene que tener restricciones. Pero, ¿será que como Dios manda que yo debo perdonar siempre? Entonces tengo que soportarlo todo. Así es. Negativo. ¿Qué tengo que permitir? El perdón es una cosa, mas el que usted permita es diferente. Estamos llamados a dar y recibir el perdón, mas no permitir todo no lo podemos permitir. Yo no sé si usted me está entendiendo. Usted decide perdonar, amén. Usted debe perdonar para ser beneficiado usted, mas no debe de permitir todo. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay situaciones en una relación que no se pueden tolerar, tales como agresiones. Usted no puede permitir un comportamiento de agresión. Usted no puede permitir muchas veces tampoco el hecho de una relación con adicción. Usted perdona, mas no está en la obligación de permitirlo. ¿Me estoy explicando? Nosotros debemos entender de que tenemos que perdonar, mas llegar al convencimiento de que tal situación requiere de una ayuda. Cuando usted es agredido o está siendo agresor, usted tiene que tener un comportamiento de humildad para reconocer en qué está fallando y buscar ayuda idónea para tal situación, llámese de adicción, llámese de agresión, amén. Pero cuando nosotros toleramos ciertos comportamientos, le estamos diciendo a la persona: no hay problema, vuelvas a equivocar, continúe. Entonces no le ayudo en nada a esa persona a avanzar. Usted tiene que hacer un alto en el camino, tomar decisiones. Sí, decido perdonar, pero no voy a permitir más esto. Yo no sé si usted me está entendiendo. Lo que yo quiero decirle es que hay que tomar decisiones muchas veces radicales. La primera decisión es buscar ayuda para ese problema, para esa situación. Pero si su pareja no quiere, ¿qué hace? Usted igual perdona, pero usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es necesario muchas ocasiones. No estoy mandando a nadie a separarse. Tómelo en cuenta. Muchas veces es necesario hacer una separación, un alto en el camino. No, yo decido perdonarte, pero tienes que hacer un alto hasta que esa persona no decida recibir cierta ayuda. ¿Por qué? Porque si dice, el que más se le perdona, más ama. Cuando usted perdona, sí, pero también le ayuda a esa persona a salir de ese problema, de esa situación en la cual está, usted le está permitiendo avanzar junto con esa persona, con su cónyuge. Esto me dice a mí que usted no debe aceptar ciertos comportamientos. Usted acepta a la persona, mas no su comportamiento. Usted debe de ayudarle y tiene que tomar decisiones. Repito, buscando ayuda. Deben buscar ayuda, un tratamiento de una entidad que pueda ayudarle a recuperarse. Es mejor en muchas ocasiones que haya una separación, por lo menos de cuerpo, para que esa persona diga, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer?
Yo caminé mucho tiempo de mi vida haciendo una y mil cosas. Ya ustedes saben mi testimonio, combo. Pero hasta que mi esposa no tomó la decisión de separarse completamente de mí, determinada, yo no puse los pies sobre la tierra y busqué la ayuda que necesitaba de mi Padre Celestial. Repito, no estoy mandando a nadie a separarse, pero cuando yo me vi solo, totalmente abandonado, solo, dije, esto no es lo que yo quiero para mí. Entonces busqué ayuda y hoy, para gloria de Dios, aquí estamos. Yo no sé si usted me está entendiendo. Hay decisiones que usted tiene que tomar. Amén. Repito, la primera es buscar ayuda. Si la persona no quiere buscar ayuda, ¿por qué? Porque muchas veces es fácil. Yo lo vuelvo a hacer, sigo haciéndolo, sí, 77 veces. La persona ofendida estaba buscando las rayitas y ya en las 78 me deshago. Más la persona que ofende está diciendo, todavía me faltan 10, todavía me faltan. Y como me ama, usted está en la obligación de perdonarme una y mil veces. Entonces no me determino a hacer un cambio en mi vida. Esto viene siendo alcahuetería. Amén. Y usted tiene que tomar en cuenta que hay situaciones donde debemos de separar. No sé si lo voy a explicar de la mejor manera, espero que usted me entienda. No me puedo separar o perdono a mi esposa porque sé que ella se equivoca al igual que mí, pero tengo que separar el comportamiento o el pecado. Así es. Dice, como vimos en el versículo de la samaritana, Jesús no aceptó la conducta inmoral de la samaritana, sino que lo trató directamente. ¿Así es, pastora? Así es. Si nos vamos a la historia de la samaritana, que ya muchos la conocen, se la voy a parafrasear, ¿verdad? Jesús iba hacia un pueblo, pero dice la palabra que le fue necesario pasar por Samaria, porque había una mujer que lo necesitaba, que necesitaba tener un encuentro con él. Pero en la conversación de Jesús con la samaritana, hubo un momento en que Jesús la confronta y le dice, Henry, si me regala Juan 4:16, y en esta conversación Jesús le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. 17, no tengo esposo, respondió la mujer samaritana. Bien has dicho que no tiene esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad, le dijo Jesús. ¿Sabe qué hizo Jesús aquí? Jesús hizo una separación entre la persona y la falta, el pecado que esta mujer había cometido. Sí, ciertamente aquella mujer se había equivocado, pero Jesús no se centraba únicamente en la falta de aquella mujer, sino que hizo una separación entre el pecado y la mujer. Y entonces Jesús le dio el perdón. Más adelante en la historia vemos cómo Jesús le da el perdón. Le dice, no peques más. Aquí Jesús lo que hizo fue una separación. Muchas veces eso es lo que tenemos que hacer, una separación entre la persona y el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús entendía que el comportamiento de aquella mujer había venido muy probablemente desde su niñez, que muy probablemente esa mujer había sufrido rechazo, que muy probablemente las emociones habían sido heridas de aquella mujer, y por lo tanto esa es la razón por la cual esa mujer se comportaba de esa manera, que aquella mujer tenía vacíos, sí, que buscaba llenar con hombres. Jesús conocía eso. Entonces Jesús no se centró solamente en la falta de aquella mujer. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces solamente nos centramos en la falta de nuestro cónyuge. Hizo esto, hizo el otro, sí, pero insisto, usted se fue más a fondo. Usted ha ido a ver, se ha preocupado por conocer a su esposo, cómo fue su niñez, cómo fue su hogar, cómo vivió su juventud. Y eso, ¿sabe qué? Nos hace tener misericordia hacia la otra persona.
nos hace actuar en gracia hacia la otra persona. Ahora, hay otra pregunta que nos hacemos. ¿Por qué nos resulta tan difícil perdonar? ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Sabe por qué es tan difícil? Porque muchas veces medimos, pesamos la falta de nuestro cónyuge y entonces pesamos y empezamos, porque no se lo merece. Porque no se lo merece. ¿Sabe qué? Usted y yo tampoco merecíamos ser perdonados, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Porque no es cuestión de que si lo merece o no lo merece. Es que Dios me dijo a mí que yo tenía que perdonar, que debía caminar en el perdón. ¿Sabe otra razón por la cual nos cuesta perdonar? Es que muchas veces nos centramos en la culpabilidad. Sí, y voy a hablarle aquí directo a las mujeres. Y le voy a hablar directo a las mujeres en cuanto cuando el hombre ha sido infiel. Porque el hombre fue infiel, entonces él fue el que falló y yo me centro en que él fue el que falló. Él se tiene que ganar mi perdón. Es que él y yo que casi que me pongo la coronita aquí de santa y buena. Y entonces yo soy muy buena, muy buena, muy buena, pero mi esposo infiel es malo, malo, bien malo. Pero ¿sabe qué? Tal vez usted no fue infiel, pero no es perfecta, también se ha equivocado, también comete errores. Y no estoy justificando la infidelidad de nadie, no la estoy justificando. Lo que le estoy diciendo es que nosotras cometemos errores muchas veces. Y simplemente cuando nuestro esposo falla, solamente nos fijamos en la falla de él, de él, de él, de él. ¿Y la mía? ¿Y la mía? ¿En qué fallé yo? Y es que en eso Dios nos está hablando hoy. ¿En qué he fallado yo hoy? Y es que aquí es donde entra la confesión. La confesión no al hombre, no a la mujer, la confesión a Dios. Así es. Usted dirá, ¿cómo hago, pastores, cómo hago para iniciar una vida de perdón, para perdonar, para pedir perdón? Es importante que usted lo tenga presente, que para el perdón es necesario la confesión. Usted se lo confiesa al Padre, a Él es que debemos de confesarle nuestros pecados. Amén. Pero usted tiene que confesarlos para usted mismo, para su cónyuge. ¿Cómo? En un arrepentimiento. Cuando usted reconoce que verdaderamente se ha equivocado. Debemos de reconocer, tomar responsabilidad por nuestros errores. Es que generalmente culpamos, yo fallé sí, pero porque usted tuvo la culpa. No. Usted debe de confesarlos tomando responsabilidad de sus propios actos. El pedir perdón requiere de un arrepentimiento. Dice la palabra que el que confiesa sus pecados y se arrepiente alcanza misericordia, mas el que los encubre no prospera. Así es. Arrepentimiento es hacer un cambio, es procurar en la medida de lo posible no volver a hacerlo. Porque repito, como me tienen que perdonar 77 veces, entonces queremos seguir haciéndolo. No, usted tiene que tomar responsabilidad de sus propios errores y no justificar sus errores con excusas. Mi amor, perdóneme porque fallé, pero es que estaba muy estresado. Perdóname porque te ofendí, pero es que estaba muy estresado. Estoy justificándome con excusas. No, reconociendo. Porque no estoy reconociendo, estoy siendo un egoísta. Así es. Perdóneme. Mi amor, perdón, pero es que yo no creí que usted fuera a ser tan sensible. ¿Qué sensible que es usted? Por cualquier cosita usted se enoja. Excusas. No sea egoísta. Tome su propia responsabilidad, porque usted tiene que ponerse en el lugar de su esposa, de su cónyuge, de su esposo.
usted recibe de gracia, de desgracia, pero usted para ser perdonado debe arrepentirse, debe de entender que usted mismo ha cometido los errores porque usted mismo no se ha guardado. Amén. Queremos recibir el perdón de nuestro Padre Celestial todos los días. Amén. Caminamos bajo la misericordia del Señor porque dice la palabra que todos estábamos destituidos, mas ahora por gracia somos salvos, por gracia somos perdonados. Yo no sé si usted me está entendiendo. Usted quiere recibir el perdón, pero usted lo otorga. Usted quiere recibir un perdón, sí, usted merece el perdón, pero es necesario que usted tome responsabilidad de sus propios actos. Amén. Y no estarse excusando. Usted tuvo la culpa. Yo hice esto porque usted tuvo la culpa. No. Es su responsabilidad. Si usted quiere ser prosperado, arrepiéntase, confiéselos, acepte sus propios errores y trabaje en ellos para no volverlo a hacer. Amén. Porque es muy fácil. Usted me tiene que perdonar. Entonces yo no hago nada. Hoy me equivoco y como ya me perdonó, sigo haciendo lo mismo. No, Señor. Usted tiene que tener un convencimiento de que estamos bajo la misericordia del Señor. No juguemos con tal misericordia. Debemos comportarnos como hijos llamados y apartados por el Padre. Amén. Debemos de caminar en el perdón, debemos de confesarlo, arrepentirnos, de cambiar de dirección, de tomar mi responsabilidad y trabajar, repito, en X o Y situación. Si herí tus sentimientos, perdón de todo corazón. No voy a ser un egoísta. Usted tuvo la culpa, mi amor. ¿Me perdonas? No. Yo tomo mi propia responsabilidad. Amén. Bástate en mi gracia, dice el Señor, que yo me perfecciono en tu debilidad. Debemos de trabajar en nuestras debilidades. Orgullo, vanagloria, soberbia, altivez. ¿Qué le afecta a usted? ¿Cuál es el área que usted tiene que trabajar o permitirle a Dios trabajar? Porque es por gracia. Es por gracia. Dios quiere bendecirnos todos los días, perdonando nuestros errores, pero también debemos de caminar hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, procurando hacer su voluntad y no la nuestra, procurando que nuestro cónyuge sea el reflejo de lo que yo hago a través del perdón. Mire, cuando usted no perdona, cuando usted camina haciendo uno y otro error, su esposa, su cónyuge refleja una amargura de impotencia. Debemos de tomar responsabilidad de nuestros propios actos y que nuestro cónyuge sea reflejado en nuestro cónyuge, el reflejo de un perdón verdadero y genuino. ¿Quién es usted o quién soy yo para no perdonar? Mire, repito, y hablamos noche a noche continuamente del perdón. ¿Por qué? Porque por pequeñas cositas que no perdonamos, la vamos echando al saco hasta que llegamos a hablar muchas veces de divorcio, de separación. ¿Usted quiere el perdón del Señor? Amén. ¿Usted lo tiene? ¿Por qué no lo otorga? ¿Por qué usted no es humilde en pedirlo? Porque nos llenamos de orgullo. No, la que cometió el error fue usted. Yo porque tengo que perdonarla. Hasta que usted no decida perdonarme, yo no la perdono. No. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice la oración modelo. Amén. Cuanto más cercana es la relación, yo creo que no hay relación más cercana que la relación matrimonial. Vivimos juntos, dormimos juntos, y cuanto más cerca sea la relación, más oportunidad tenemos para herirnos, más oportunidad tenemos para causar dolor. Por eso es que el perdón es un elemento esencial en la unión de un hombre y una mujer en matrimonio.
debes perdonar a tu esposo o a tu esposa. Yo le digo, sí. ¿Por qué razón? Porque la amas, porque lo amas. Esa es la razón por la cual Dios a usted lo perdona y me perdona a mí, por su inmenso amor. Esa es la razón por la cual Él me perdona, porque me ama. Y esa es la razón que debemos tener Él y yo para caminar en el perdón todos los días sin restricción. Porque repito, esto es algo de todos los días. No deje pequeñas ofensas ahí en el aire, porque decía mi esposo, esas pequeñas ofensas van poniendo ladrillos, 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 y usted lo va dejando y ladrillos, y cuando usted ve, tiene una pared levantada que lo separa a los dos. Decidamos caminar en el perdón. Quiero que se ponga de pie, por favor. Y quiero que me regale este versículo, Primera de Pedro 4:8. Y mire qué lindo. Dice, y ante todo, tened entre vosotros, diga, a ver, vuelva a ver a su esposo, a su esposa, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe qué? Es el amor el que hace que cubra multitud de pecados. Yo recibo el amor del Padre, y ese amor es el que yo le voy a dar a mi cónyuge. ¿Y sabe qué? Es tanto el amor que yo recibo de Él, es tanto el amor que yo tengo dentro de mí, de Él, que no hay limitación en mí para poder amar a mi esposo y a mi esposa, que no hay una limitación para yo decir, te perdono. No hay una limitación para yo caminar en el perdón, porque soy llena de Él, del amor de Él. Ese amor es depositado en mí. Y dice Efesios 4:32, dice, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Y sabe que esta noche yo quiero que usted cierre sus ojos, y primeramente a modo personal, usted varón, usted mujer, vuelva a ver hacia adentro. Y si hay algo, y yo sé que aquí hay gente que es conocedora de la palabra, que ha escuchado esto una y otra vez, pero si usted esta noche aquí, ¿sabe por qué? Porque era necesario que usted la volviera a escuchar. Si usted está aquí esta noche, si Dios lo trajo hasta aquí, le permitió llegar, es porque era necesario para su vida. Así que yo quiero que usted empiece a ver hacia adentro, varón, mujer, que hay ahí adentro que usted aún no se ha perdonado, a usted mismo. Porque primeramente debo perdonarme yo y recibir por medio de la gracia de Dios ese perdón para poder perdonar a los demás. A ver, hable ahí con el Señor. Usted que está conectado también, usted sabe en qué está fallando, usted sabe en qué continuamente se equivoca. Esto es para usted una introspección, porque ciertamente dice la palabra en Salmos, Él conoce todo nuestro corazón. He aquí, no he dicho la palabra, Señor, y tú ya la sabes, dice. El Señor ciertamente sabe todo, pero usted también sabe lo que está fallando. Y yo quiero ayudarle a usted esta noche. Y si usted gusta repetir esta oración conmigo, hágalo. Si usted siente que es necesario, hágalo. ¿Sabe qué? Esto va a traer libertad a su vida. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. También me dice que a libertad el Señor te ha llamado. Padre, en el nombre de Jesús, desciende en esta tu casa hoy con un espíritu de perdón. Y si usted, el Señor le ha hablado, repita ahí adentro. El Señor lo escucha a usted.
Dígale: Señor, hoy te pido perdón por mis faltas. Hoy reconozco tu gracia, Señor, y acepto tu gracia sobre mi vida. Gracias por ese regalo inmerecido que tú me has dado, Señor. Hoy tomo la decisión de perdonarme a mí mismo, a mí misma. Me perdono por, y usted dígalo en su mente, por, el Señor sabe, de por sí el Señor sabe. El Señor solamente está esperando que usted se lo diga, ya Él lo sabe. Dígale: Señor, perdóname por, me perdono por. Y diga: me declaro libre hoy. Diga: me declaro libre. Me declaro libre de toda culpa. Me declaro libre de todo odio. Me declaro libre de todo resentimiento, de toda amargura, de todo enojo, de toda ira, de todo deseo de venganza que he albergado en mi corazón. Señor, hoy tomo el sacrificio tuyo en la cruz, Señor, y me declaro libre de falta de perdón a mí mismo y a mí misma, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias, Jesús, por perdonarme. Y ahora de lo que gracia has recibido. Es que quizás usted está diciendo: ¿por qué debo perdonarlo si una y otra vez cae en lo mismo? ¿Quién es usted para no perdonar ahora? Si usted y yo todos los días le fallamos a nuestro Padre. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Y hoy es un día retomar, de comenzar con una nueva oportunidad, perdonando y pidiendo perdón. Hoy es una nueva oportunidad para que usted se ponga a cuentas con el Señor y diga: Señor, te entrego estas áreas de mi vida, te pido perdón, Señor, pero también decido perdonar, porque tú me has escogido, Señor. Porque por tu gracia, Señor, hoy somos perdonados, somos salvos, Señor. Señor, es que cuando yo oro, Padre, tú ves en mí, Señor, un hijo perdonador, Señor. Y tú miras, Padre Santo, la justificación mediante el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, pagando por mis pecados, Señor. Señor, porque cuando no perdono y me presento delante del trono con una oración, lo que tú miras es el hijo que no perdona. Hoy yo quiero que tú mires, Señor, con agrado mi oración, que tú me escuches, que no haya estorbos, Señor. Hoy hago validero, Señor, ese sacrificio tuyo en la cruz, Señor, y recibo por gracia el perdón tuyo, Señor. De igual manera lo otorgo, Señor. Es por tu gracia.